buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes aquí en Guatemala, o sea, la capital, compartir con ustedes en esta noche unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en el libro del profeta Joel, versos 21 en adelante, donde dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: Dios promete la lluvia temprana y tardía. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En Zacarías capítulo 10, verso 1 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Y ahora, allá la promesa es que Dios dará lluvia, la lluvia tardía y temprana, y acá en Zacarías dice que la pidamos. Y ahora la promesa siendo que nos dará lluvia temprana y tardía, entonces debemos saber cuál es esa lluvia, porque esa lluvia trae las bendiciones de Dios. Es una lluvia restauradora. Dice en Joel: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Es una lluvia que traerá la restauración de los hijos e hijas de Dios. Ahora, cuando nos habla de lluvia, aquí en la Escritura está hablándonos en términos proféticos, está hablándonos en parábolas, porque la lluvia tipifica la lluvia de la enseñanza de la palabra de Dios, y lo tipifica con la lluvia natural que cae sobre la tierra y hace nacer los granos
de trigo y también de las demás hortalizas que han sido sembradas. Sin la lluvia no hay vida en la tierra para la vegetación y para los animales y los seres humanos. Si en nuestro país o aquí en la República de Guatemala estuviera un año sin lluvia, ¿qué pasaría? Se secarían los lagos y por consiguiente no habría lluvia o no habría agua ni para los animales ni para la vegetación, y vendría una crisis grande en la agricultura y también en la ganadería y en todos los campos de labores del pueblo. En medio del pueblo hebreo, la lluvia literal era una bendición, y estaba establecido para el pueblo hebreo que Dios enviaría la lluvia conforme a su promesa. Veamos en Deuteronomio 32, veamos cómo Dios prometió que la enviaría. En Deuteronomio y también en otros pasajes de la Biblia. Ahora recuerden que la lluvia física representa la espiritual. Vamos a ver en Ezequiel, en Jeremías, vamos a ver Jeremías 5:24, vamos a ver ahí lo que nos dice, luego vemos lo que dice Deuteronomio. Jeremías 5:24 dice: y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Ahora, la lluvia temprana tiene que caer en el tiempo correspondiente y la lluvia tardía tiene que caer en el tiempo correspondiente. La lluvia temprana está ligada a la siembra, nacimiento y crecimiento de lo que fue sembrado, y luego la lluvia tardía está ligada al tiempo en que va a venir luego de esa lluvia, el tiempo de la cosecha, para así preparar todo para la cosecha. En el tiempo de la lluvia tardía, el sol está más fuerte porque es tiempo de verano. En el tiempo de la lluvia temprana es tiempo de primavera. Por lo tanto, cada lluvia tiene su estación, su tiempo y su propósito, la obra que va a realizar. Ahora veamos cómo en las cosas naturales Dios refleja las cosas espirituales, las cosas que Él hará con su pueblo en la vida de ellos. Ahora, la lluvia temprana era necesaria en medio del pueblo hebreo. Sin esa lluvia, el pueblo hebreo no tendría alimentos para su familia. Vean en Deuteronomio capítulo 11, ahora vamos a Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11 dice:
Vamos a ver el verso, capítulo 11, verso 14, dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu fruto, tu vino y tu aceite. Y ahora la promesa para el pueblo hebreo de parte de Dios es que Dios le daría la lluvia en su tiempo correspondiente. Si esa lluvia no cae en el tiempo correspondiente, se afecta toda la agricultura. Cuando el pueblo hebreo pecaba contra Dios, vean lo que sucedía. Dice: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido, y sigue hablándole al pueblo hebreo porque pecó contra Dios, y le dice: y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Y sigue así hablándole al pueblo hebreo por haber pecado contra Dios. Y Dios detuvo la lluvia tardía. Y si Dios detiene la lluvia tardía, todo lo que fue sembrado y lo que creció con la lluvia temprana, luego, si no viene la lluvia tardía, se pierde todo el trabajo que se había realizado. Por eso es tan importante la lluvia tardía. Ahora, así es en lo físico y en lo espiritual también es así. Recuerden que sin lluvia no hay siembra, no hay crecimiento y no hay cosecha. Y por consiguiente no hay alimento para darle vida al ser humano. Porque la vida para el cuerpo físico viene de los alimentos, los cuales al comerlos se convierten en células de nuestro cuerpo. Ahora, de ahí viene la vida para el cuerpo físico. Pero para el alma y el espíritu del ser humano, la vida viene de Dios a través de su palabra. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, es importante ver este simbolismo o paralelo que hay entre la lluvia temprana y tardía física natural y la lluvia temprana y tardía espiritual, porque se requiere que todos comprendamos este misterio de la lluvia temprana y tardía, ya que hay grandes promesas divinas para el pueblo de Dios, tanto la iglesia del Señor Jesucristo como para el pueblo hebreo. Vean, leímos que Dios dijo que pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Eso es la lluvia tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundantemente, o lluvia abundante. Y para eso, vean ustedes, se requiere estar viviendo en el tiempo de la lluvia tardía, en el tiempo en donde se va a llevar a cabo la cosecha del trigo y de los demás frutos y demás alimentos que fueron sembrados. En la parábola del trigo y de la cizaña, Cristo representa a los hijos de Dios en el trigo y a los hijos del malo
los representa en la cizaña. Ahora, él dice que para el tiempo de la cosecha, vamos a ver, porque todo esto tiene que estar ligado lo uno con lo otro. Y lo natural tipifica lo espiritual. Por tanto, veamos aquí en San Mateo capítulo 13 lo que nos dice Cristo. Capítulo 13, versos 24 dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquemos también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola no era comprendida por los que la escucharon, pero ahora cuando Jesús da la explicación, aquí en el mismo capítulo 13, verso 36 en adelante, o 34 en adelante, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí en esta parábola, Cristo da una descripción clara de los hijos de Dios y de los hijos del maligno, del diablo. En esta parábola, utilizando el campo, la agricultura, Cristo muestra un panorama claro de lo que fue el comienzo del trigo y lo que fue el comienzo de la cizaña, y quien sembró la cizaña, que fue el diablo, el que sembró los hijos del maligno, los hijos del diablo, pues quien lo siembra, el diablo. Y quien siembra los hijos de Dios, los hijos del reino, el Hijo del Hombre, Cristo, el segundo Adán. Ahora,
encontramos que ellos han estado en la tierra desde el Génesis y luego ahora estarían en medio del cristianismo, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, y pasaría la cizaña como si fuera trigo, pero no sería trigo. El fruto del trigo, pues es trigo, y la cizaña no puede producir trigo. Por lo tanto, en el campo estarían los dos juntos, el trigo y la cizaña, y los siervos que son los mensajeros de Cristo de diferentes edades no pudieron arrancar la cizaña porque no les era permitido. Como en una ocasión Jacobo y Juan, su hermano, en la ocasión en que en Samaria no quisieron recibir a Cristo, ellos dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos descender el fuego del cielo como hizo el profeta Elías para que los queme, que se quemen? O sea, para quemarlos. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo sobre ellos como hizo el profeta Elías? Cristo les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a ganar las almas. Ahora, vean ustedes, ellos trataron y quisieron hacer lo que le corresponde a Elías. Ellos siempre estaban deseando la posición de Moisés y Elías, porque esos son los ministerios que corresponden al tiempo final, al tiempo de la siega, en donde el Hijo del Hombre envía a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esos son los ministerios de Moisés y Elías, los cuales primeramente estarán llamando y juntando a los escogidos de entre los gentiles en el cuerpo místico de Cristo, y luego estarán llamando y juntando 144,000 hebreos, los cuales son 12,000 de cada tribu, los cuales serán llamados, juntados y sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, porque el ángel que viene en Apocalipsis capítulo 7 con el sello del Dios vivo, viene con el Espíritu Santo, porque el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Ese es el ángel mensajero de Cristo, el cual viene con el Espíritu Santo manifestado en él. En ese ángel mensajero de Apocalipsis capítulo 7 es que el Espíritu Santo vendrá manifestado en carne humana para llevar y juntar a todos los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, con la gran voz de trompeta que es la lluvia tardía. La lluvia temprana es la lluvia de la enseñanza del Evangelio de la gracia que gira alrededor de la primera venida de Cristo. Y ninguna persona podrá ser cosechada como un hijo o una hija de Dios en el día postrero y ser transformado y llevado con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, si primero no ha recibido la lluvia temprana de la predicación del Evangelio de la gracia y ha recibido a Cristo como su Salvador. Porque la lluvia de la enseñanza del Evangelio de la gracia es para que las personas conozcan el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención realizada en la cruz del Calvario. Y así las personas reciben la fe, la revelación, para recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo, y así obtener el nuevo nacimiento y así nacer en el reino de Dios, así nacer del agua y del Espíritu, así nacer del Evangelio de Cristo al creerlo con toda su alma y recibir a Cristo como su Salvador y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizarlos con Espíritu Santo y fuego. Y así la persona ha obtenido el nuevo nacimiento,
ha nacido en el reino de Dios, el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, y ha venido a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque nadie puede obtener el nuevo nacimiento a menos que no sea en la iglesia del Señor Jesucristo. Es imposible que en una religión pagana las personas vayan a recibir el nuevo nacimiento, porque el Espíritu Santo, ¿dónde es que está? En la iglesia del Señor Jesucristo. Fue a su iglesia que Cristo les prometió darles el Espíritu Santo. Por lo tanto, es la iglesia del Señor Jesucristo la que ha tenido en medio de ella el Espíritu Santo, llamando y juntando a sus hijos, los hijos de Dios, de edad en edad, y bautizándolos con Espíritu Santo y fuego, y produciendo en ellos el nuevo nacimiento. Y así han nacido en la iglesia de Jesucristo millones de hijos e hijas de Dios, de edad en edad, hasta nuestro tiempo. Pero eso ha sido una obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, derramando la lluvia temprana de la enseñanza del Evangelio de la gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Por medio del Evangelio de la gracia es que obtenemos el conocimiento de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para poder creer en Jesucristo, recibirlo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y ser bautizados en agua en su nombre, y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Por lo tanto, sin la lluvia temprana, ninguna persona puede obtener el nuevo nacimiento. ¿Cómo? En el campo, cuando se siembran las semillas, sin la lluvia temprana, las semillas no pueden nacer, no pueden crecer y no pueden producirse una plantación, ya sea de trigo o de maíz o de frijoles o así por el estilo. Se requiere esa lluvia temprana, esa lluvia de primavera. Así es en lo espiritual también, porque Cristo ha representado, ha tipificado a sus hijos con el trigo. Por tanto, necesitamos el agua espiritual de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Vean en Deuteronomio capítulo 32, dice Dios, Deuteronomio capítulo 32, dice, verso 1 en adelante: escuchad, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Y ahora vean cómo es que viene la enseñanza de Dios. Viene como la lluvia, como la llovizna sobre la tierra, sobre la grama, sobre la vegetación. Así viene la lluvia de la enseñanza del Evangelio de la gracia sobre la humanidad, para que puedan nacer, para que pueda nacer esa simiente divina que hay en el alma de aquellas personas que están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para que puedan nacer a vida eterna esas personas que están representadas en el trigo. Porque cuando llegamos a este planeta Tierra, llegamos en medio de una raza que murió a la vida eterna, y solamente lo que tiene es vida pasajera, vida temporal. Pero cada simiente de Dios, cada alma de Dios,
que viene del cielo a esta tierra y nace en un cuerpo mortal, corruptible y temporal, necesita la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario para que brote a vida eterna esa alma, esa semilla que está ahí en el interior de esa persona, y así nazca en el reino de Dios con vida eterna, porque esa persona es un hijo o una hija del reino. Por lo tanto, tiene que nacer en el reino de Dios. El nacimiento natural que hemos tenido no nos colocó en el reino de Dios, pero el nuevo nacimiento nos coloca en el reino de Dios. Cuando nacimos aquí en la tierra, nacimos en este reino terrenal que está controlado por el príncipe de las tinieblas, que es el diablo. Pero cuando hemos obtenido el nuevo nacimiento, hemos nacido del cielo, porque el nuevo nacimiento es del cielo y nuestra ciudadanía está en el cielo. Como nos dice San Pablo en Filipenses capítulo 13, verso 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él ha prometido una transformación para nosotros los que vivimos y una resurrección para los muertos en Cristo, y Él tiene el poder para cumplir lo que Él prometió, porque no hay nada imposible para Dios. Por lo tanto, para estas personas que han recibido la lluvia temprana de la predicación del Evangelio de la Gracia y han recibido a Cristo como su Salvador y han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, estas personas han nacido de nuevo. Estas personas han nacido a la vida eterna. Estas personas han nacido en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo, y tienen vida eterna, porque vino sobre ellos la lluvia de la enseñanza del Evangelio de la Gracia, y ellos vieron la luz y se dieron cuenta que necesitaban a Jesucristo como su Salvador personal, porque Él es el que perdona todos nuestros pecados. Vean en San Mateo capítulo 1, dice el ángel a José, el esposo de María. Capítulo 1, verso 18 en adelante de San Mateo dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El único que puede salvar a la persona de sus pecados es Jesucristo, nuestro Salvador. Él tomó y llevó nuestros pecados y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pagando el precio de la redención nuestra, para que así nosotros podamos vivir eternamente. Por lo tanto, el único que puede perdonar tus pecados y mis pecados es el Señor Jesucristo. Por eso es que toda persona necesita recibir a Jesucristo como su Salvador,
para que Cristo lo perdone y con su sangre lo limpie de todo pecado. Y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego. Y así la persona obtenga el nuevo nacimiento y entre así al reino de Dios. Porque el que no nazca de nuevo, el que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Y todos deseamos entrar al reino de Dios para vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, se requiere que toda persona reciba a Cristo como su Salvador. Y por consiguiente, necesita que caiga sobre la persona la lluvia temprana de la enseñanza del Evangelio de la gracia, la lluvia de la enseñanza del Evangelio de Cristo, en donde se da a conocer el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Se da a conocer por qué Cristo vino y por qué tuvo que morir en la cruz del Calvario. Fue para quitar nuestros pecados y así salvarnos a todos de nuestros pecados, para así librarnos de la segunda muerte, tanto de la muerte espiritual como de la muerte física que ha de venir para los seres humanos luego del juicio final, donde serán echados en el lago de fuego todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados y no recibieron a Cristo como su Salvador personal. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Por lo tanto, todo ser humano tiene por obligación que elegir entre vivir eternamente o dejar de existir en el lago de fuego. Solamente hay dos lugares. El final para todo ser humano es uno de esos dos lugares: en el reino de Dios, en el reino de Cristo con vida eterna, o en el lago de fuego allá con el diablo, donde el diablo será echado. No hay más lugar. Y en el lago de fuego, que es la segunda muerte, el diablo será destruido, totalmente aniquilado, dejará de existir, y toda persona que sea echado allí también dejará de existir. Esa es la muerte segunda. Pero todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador y han sido bautizados en agua en su nombre y han recibido su Espíritu Santo, han obtenido el nuevo nacimiento, han nacido en el reino de Dios, han entrado en el reino de Dios y tienen vida eterna. Esas personas vivirán eternamente con Cristo en su reino, porque el reino de Cristo es eterno. Y toda persona pues desea vivir eternamente, y por consiguiente necesita saber qué hacer y cómo hacer para obtener el perdón de sus pecados y para entrar al reino de Dios, porque desea vivir eternamente. Y a través de la lluvia temprana del Evangelio de la gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, toda persona obtiene el conocimiento de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para que así la persona, con ese conocimiento, despierte a la realidad de que necesita recibir a Cristo como su Salvador personal. Él es nuestra única esperanza. No hay otra esperanza para el ser humano. Vean, en Deuteronomio también, capítulo 30, verso 19 en adelante, dice:
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vean, el consejo de Dios es que cada persona escoja la vida para que viva él y su familia, para que vivan eternamente, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. También en el capítulo 21, verso 8 de Jeremías nos dice algo aquí con relación a lo que Dios ha colocado delante de nosotros. Jeremías capítulo 21 dice: verso 8 de Jeremías capítulo 21 dice: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y ahora, ¿qué camino va o debe seguir la persona? Recuerden que Cristo, hablando también de ambos caminos, el camino de vida y el camino de la muerte, dice en San Mateo capítulo 7, versos 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo en San Juan capítulo 14, verso 6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, Cristo es el camino angosto, el camino que lleva a la vida eterna. Y Cristo también es la puerta. En San Juan capítulo 10, verso 9, Cristo se identifica como la puerta de las ovejas. Dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Ve? Está representando a los hijos e hijas de Dios y con ovejas, y Cristo se está representando en la puerta del redil. Cristo es la puerta del redil de las ovejas, y el redil de las ovejas es la iglesia del Señor Jesucristo. Ninguna persona puede entrar a la iglesia de Jesucristo para formar parte de la iglesia de Jesucristo, a menos que no sea recibiendo a Cristo como su Salvador. Tiene que entrar por esa puerta que es Cristo. En San Lucas también nos habla acerca de esa puerta o de ese camino. En San Lucas capítulo 13, versos 22 en adelante dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. La puerta es Cristo. Cristo en su primera venida es la puerta del redil.
por la cual entran al cuerpo visto de Cristo, al redil del Señor, a la iglesia de Jesucristo, todos los hijos e hijas de Dios, todas las ovejas que el Padre dio para que les dé vida eterna, las cuales Él llama de edad en edad. ¿Y cómo lo hace? Cristo, por medio de su Espíritu Santo, porque Él está en Espíritu Santo en medio de su iglesia desde el día de Pentecostés. Él dice en el capítulo 10, verso 14 en adelante de San Juan: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por quién murió Cristo? Por las ovejas que el Padre dio, por usted y por mí. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del pueblo hebreo, son de entre los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo van a escuchar la voz de Cristo, el buen pastor? Porque Él está en el Espíritu Santo en medio de su iglesia y está buscando, llamando y juntando sus ovejas, las ovejas que el Padre dio, para que les dé salvación y vida eterna. De esto también habló en San Mateo capítulo 18, verso 11 al 14, cuando dijo: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Las ovejas del Padre son las que se habían perdido y le son dadas a Cristo para que Cristo las salve, les dé salvación y vida eterna. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que se pierda una de esas ovejas del Padre. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. San Lucas también da testimonio de esto cuando nos dice en el capítulo 19, verso 10 de San Lucas: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ser humano está perdido aquí en la tierra. Al aparecer en la tierra está perdido, está sin vida eterna. Pero Cristo ha venido para salvar lo que se había perdido, para perdonar los pecados de todas las ovejas que el Padre le ha dado, para con su sangre limpiar a la persona de todo pecado, para que la persona sea bautizada en agua en su nombre, en donde se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y para bautizar la persona con Espíritu Santo y fuego y producir en la persona el nuevo nacimiento. Y así restaurar a esa oveja perdida, restaurarla a la vida eterna, restaurarla al redil de Dios con vida eterna. Todo esto es dado a conocer en la lluvia tardía, en la lluvia temprana del Evangelio de la Gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y ahora la lluvia tardía es la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. ¿Y quiénes serán los que recibirán la lluvia tardía y los beneficios de la lluvia tardía? Los que han recibido la lluvia temprana primero. Hay que recibir la lluvia temprana y luego la lluvia tardía. Hay que recibir primero a Cristo como nuestro Salvador.
Hay que recibir toda la revelación divina de la primera venida de Cristo y recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento, para luego recibir la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo en su obra de reclamo, en donde Él nos va a transformar a los que vivimos y a los que ya han muerto físicamente, los va a resucitar en cuerpos eternos, en cuerpos glorificados. Ahora, para este tiempo final, tenemos la promesa que Dios enviará la lluvia temprana y tardía. Eso es la enseñanza del Evangelio de la gracia y la enseñanza del Evangelio del Reino. La enseñanza de la primera venida de Cristo y la enseñanza de la segunda venida de Cristo. La revelación divina de la primera venida de Cristo y la revelación divina de la segunda venida de Cristo. Con la revelación divina de la primera venida de Cristo, la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizada en agua en su nombre y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y la persona obtiene el nuevo nacimiento y obtiene un cuerpo angelical de la sexta dimensión. Y con la lluvia tardía, la persona recibe la revelación divina de la segunda venida de Cristo para recibir una transformación física, un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Porque los que van a recibir el cuerpo nuevo, el cuerpo eterno y glorificado, son los que primero han recibido a Cristo como su Salvador personal. O sea que ninguna persona podrá ser transformada si está viva y recibir el cuerpo nuevo y eterno, o ser resucitada y obtener el cuerpo inmortal, eterno y glorificado, si primero no recibió a Cristo como su Salvador personal. Si primero no recibió la lluvia temprana y recibió a Cristo como su Salvador, no tiene derecho a recibir una transformación física y obtener un cuerpo eterno, porque no recibió al que perdonaría a su pueblo y quitaría los pecados de su pueblo. Por lo tanto, por cuanto la paga del pecado es la muerte, la persona que no recibe a Cristo, pues no le pueden ser quitados los pecados y por consiguiente esa persona está muerta espiritualmente y está condenada a morir eternamente, a ser echada en la segunda muerte, que es el lago de fuego, para dejar de existir. Ahora hemos visto quienes estarán recibiendo la lluvia temprana y tardía en este tiempo final, porque las dos lluvias estarán cayendo sobre la iglesia del Señor Jesucristo a la misma vez. Las dos lluvias, esto es, las dos enseñanzas. La enseñanza de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y la enseñanza de la segunda venida de Cristo y su obra de reclamo. Esas dos enseñanzas estarán siendo proclamadas, enseñadas a la iglesia del Señor Jesucristo. Y así la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, en la etapa de la edad de la piedra angular, tiene las dos lluvias: la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo y la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá. Así es que en la enseñanza de la primera venida de Cristo, que es la lluvia temprana, la enseñanza es que Cristo vino como Cordero de Dios para morir por nosotros en la cruz del Calvario y quitar así el pecado de todos los hijos e hijas de Dios. En la lluvia tardía tenemos la revelación divina de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá en su obra de reclamo, en donde Él reclamará a todos los que Él ha redimido con su sangre, a todos los que Él lo han recibido como su Salvador, a todos los que ya recibieron la lluvia temprana. Bajo la lluvia tardía viene la revelación divina para obtener así la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso es tan importante
conocer el misterio de la lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana cayó en el este, allá en Jerusalén, en la tierra de Israel, allá cayó y luego ha estado cayendo en todos los países. Pero allá fue que comenzó a caer la lluvia temprana, en el este. Y luego la lluvia tardía cae en el oeste, en el territorio donde se pone el sol. Ya la parte norte del continente americano ya tuvo el mensaje y la edad, la séptima edad, con el mensaje de la séptima edad y el mensajero de la séptima edad, el reverendo William Branham, como precursor de la segunda venida de Cristo. Pero queda de la América, del continente americano, queda la América Latina y el Caribe. Y es en la América Latina y el Caribe donde cae la lluvia tardía de la enseñanza de la revelación divina de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, para así recibir la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ninguna persona podrá ser transformada sin tener la revelación de la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo es para transformar nuestros cuerpos, como leímos en Filipenses capítulo 3, verso 20 en adelante. Por lo tanto, tenemos todos que tener la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, así como hemos creído en la primera venida de Cristo para recibir esa transformación interior, todos los creyentes en Cristo estarán creyendo en la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para nuestra transformación. Y esa revelación viene en la lluvia tardía de la enseñanza del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. El reverendo William Branham, hablando acerca de la lluvia temprana y tardía, él dijo que habrá un grupo que tendrá ambas lluvias. En ninguna de las edades pasadas de la iglesia, en ninguna hubo un grupo con las dos lluvias juntas. Es para este tiempo final en el territorio donde estaría cayendo la lluvia tardía, en donde también estará cayendo la lluvia temprana, en donde estará cayendo la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo, también estará cayendo la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Esto es en el oeste, en el continente americano, y corresponde a la América Latina y el Caribe. Dice el reverendo William Branham en este libro de citas, en la página 55, en el extracto que corresponde al párrafo 1383, dice: oh, habrá una verdadera lluvia temprana y tardía en los postreros días sobre ese pequeño grupo que viene, sobre ese grupo pequeño que viene con él, sobre este asno, o sea, sobre este burrito manso y humilde, sin denominación, clamando: hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Porque es el grupo que tendrá la revelación de la segunda venida de Cristo y le estará dando la bienvenida a Cristo en su segunda venida, clamando: hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Ahora vean ustedes, este grupo tiene que obligatoriamente ser manifestado ¿dónde? En el occidente, el oeste, que es el continente americano, en la parte de la América Latina y el Caribe.
Ese es el territorio donde la lluvia tardía estaría cayendo y donde comenzaría a caer. Y desde ahí, pues, correrá la lluvia para otros territorios. La lluvia de la revelación divina de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora hemos visto lo que es la lluvia temprana y lo que es la lluvia tardía, y la gente que recibiría la lluvia temprana y luego la gente que recibirían las dos lluvias a la misma vez, la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia tardía de la enseñanza del Evangelio del Reino la recibirían los que primero tendrían la lluvia temprana de la enseñanza del Evangelio de la Gracia, o sea, que serían cristianos, un pueblo cristiano, gente que creerían en Cristo como nuestro Salvador. Esas son las personas que tienen la promesa de la lluvia tardía también, porque esa promesa es para la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora hemos visto que Dios promete la lluvia temprana y tardía. ¿Y quiénes son esas personas sobre las cuales Dios estará cumpliendo la promesa de enviar la lluvia temprana y tardía? Pues aquí estamos recibiendo la lluvia temprana y la lluvia tardía, recibiendo la revelación de la primera venida de Cristo en su obra de redención en la cruz del Calvario, y recibiendo la revelación divina de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Hemos visto que Dios promete la lluvia temprana y tardía. Y también hemos visto el territorio donde Dios cumpliría la promesa de enviar las dos lluvias a la misma vez, las dos lluvias de enseñanza. Y hemos visto que ese pueblo es ¿cuál? ¿Cuál es ese pueblo? Nosotros. Somos el pueblo latinoamericano y caribeño sobre el cual Dios está cumpliendo su promesa de enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Por consiguiente, estamos siendo preparados con la lluvia tardía para recibir nuestra transformación. Pero si alguno se va antes, parte físicamente, no tiene ningún problema. Va al paraíso a vivir en el cuerpo angelical, en lo que Cristo completa su iglesia, y luego Cristo lo resucitará juntamente con todos los santos que están en el paraíso. Los resucitará en un cuerpo nuevo y eterno y glorificado, y luego nos transformará a nosotros los que vivimos, y todos entonces tendremos cuerpos iguales al cuerpo glorificado de Jesucristo. Tendremos cuerpos jóvenes que representarán de 18 a 21 años de edad, y eso será para toda la eternidad. Esa es la bendición que hay para los creyentes en Cristo, bajo la lluvia temprana y la lluvia tardía. Con la lluvia temprana obtenemos el cuerpo angelical, y con la lluvia tardía obtendremos el cuerpo físico glorificado. Por lo tanto, es muy importante que todos estemos recibiendo el aguacero de la lluvia temprana y el aguacero de la lluvia tardía, de la enseñanza de la primera venida de Cristo y la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Y ahora toda persona que ya ha recibido a Cristo como su Salvador ya tiene vida eterna y está asegurado en el reino de Cristo para vivir con Cristo por el milenio y por toda la eternidad en un cuerpo joven y eterno. Y está sellado en el reino de Cristo y será transformado cuando llegue el momento preciso de parte de Dios, y entonces todos seremos eternos
con cuerpos glorificados como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Eso es lo que estamos esperando, porque está eso revelado bajo la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Ahora, toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene vida eterna, no está sellado en el reino de Dios, no tiene su futuro asegurado con Cristo en su reino y necesita asegurar su futuro, porque ninguna persona quiere ser echada en el lago de fuego. Todos queremos vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, los que no lo han recibido todavía como su Salvador pueden hacerlo en esta noche, y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes para que Cristo les reciba, les perdone y sean bautizados en agua en su nombre, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y así obtengan el nuevo nacimiento y entren al reino de Dios con vida eterna, y tengan así su futuro asegurado con Cristo en su reino. Dios promete la lluvia temprana y tardía. Así es que ese ha sido nuestro tema. El reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por las personas que pasarán a la frente para recibir a Cristo como su Salvador personal. Ha sido para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de lo que Dios ha prometido. Dios promete la lluvia temprana y tardía. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por las personas que recibirán a Cristo como su Salvador personal. Muchas gracias por vuestra amable atención, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador.